Antena 3, noticias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Las buenas noticias se resisten a llegar. En aguas del Mar del Norte, el tiempo pasa y las condiciones meteorológicas empeoran por momentos, sin saber todavía nada cierto sobre el destino de los 16 tripulantes del pesquero Frank C., que, como todos ustedes ya saben, sin ninguna duda, naufragó hace ya más de 30 horas a 250 millas de la costa noroeste de Escocia. De estas 16 personas que viajaban a bordo del barco, 14 son de varias localidades gallegas, es decir, son españoles. El capitán del barco es alemán y el otro marinero es de origen sudafricano. Como relataba ayer el único tripulante que por ahora ha sido rescatado, Gerardo Pérez, el pesquero Frank C. se hundió tras un golpe de mar a causa del temporal que afecta a esta zona de Gran Sol. Sin embargo, toda la tripulación, al menos este es el testimonio de Gerardo Pérez, consiguió lanzarse al agua en los botes salvavidas, de ahí que todavía haya, por supuesto, esperanza. Los equipos de rescate británicos intentan localizar, antes de que el tiempo empeore aún más, el bote salvavidas en el que se encontrarían el resto de los pescadores. La última noticia que tenemos, aunque es una noticia, tengo que decirlo, todavía sin confirmar, indica que un avión de reconocimiento ha localizado un bote salvavidas herméticamente cerrado que se mueve a la deriva entre olas de 10 a 12 metros. Un barco de reconocimiento se dirige hasta el punto en el que ha sido localizado este bote para ver si se trata del bote en el que se encuentran los pescadores del Francés o si por el contrario fuera una barca de emergencia que se hubiera desprendido de cualquier otro barco, que es algo que ocurre con bastante frecuencia cuando se producen temporales de la magnitud del que les estoy hablando. Naturalmente estamos a la espera de que se pueda encontrar con vida a estos 14 marineros españoles, pero mientras tanto estamos asistiendo a un drama terrible, que es el que viven sus familiares en el momento de la espera. Horas de angustia, de mucho dolor y de mucho dramatismo, como verán enseguida. Llamé hace un momentito a la oficina, que estuve allí hasta hace una hora o no. Estuve en la oficina y allí nada, no se sabe nada. Están haciendo todo lo posible y no sé. Oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué fa? ¿Qué fago eu da miña vida? Esta es la angustia y la desesperación que viven 14 familias, Malpica, Carballo, Moaña, numerosos pueblos que esperan conocer el destino que pueden haber corrido sus vecinos. Hombres dedicados al mar, trabajo de padres e hijos, de generación en generación. Todos conocen su dureza, el riesgo, sin embargo se resisten a pensar que a sus familiares les haya ocurrido lo peor. Muy mal. Y eso que es gente de mar. Mi padre anduvo a la mar toda la vida. El padre de mi cuñado también toda la vida al mar. Pero de todas formas, no sé, son cosas que no se acostumbra a nadie. Hasta el momento solo Gerardo Pérez Pose, el patrón de costa, ha sido rescatado de las aguas por un barco danés y esta tarde llegará de nuevo a su casa repatriado desde Gran Bretaña. Dice que o barco que non sabe ben como foi, pero que quedou el solo. Eu parece unha cousa rarísima eso. Eu parece unha cousa rara. Pero aquí dicen que está vivo, e a nosotros non sabemos nada. Entre tanto, los trabajos de rastreo continúan, búsqueda difícil por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas en esta zona. No perdamos la esperanza, ojalá que esa búsqueda se pueda completar con éxito en las próximas horas. Estaremos naturalmente atentos a lo que ocurra, como estamos atentos al resto de las noticias que durante el día de hoy llaman nuestra atención. Ya saben lo que viene a partir de ahora, el paisaje informativo sobresaliente de este día a esta hora. El Gobierno tendrá dificultades para sacar adelante su ley de seguridad ciudadana. El propio Grupo Socialista ha anunciado la presentación de más de 15 enmiendas al texto de esta ley. Todos los grupos parlamentarios coinciden en el rechazo de los artículos que hacen referencia a la inviolabilidad domiciliaria y a la retención de las personas. El ministro de Justicia, Tomás de la Cuadra, ha inaugurado hoy la nueva cárcel de Jaén, calificada por los propios funcionarios de auténtica chapuza. Según los sindicatos, el centro penitenciario, que ha costado 4.000 millones de pesetas, tiene grietas en los muros y graves deficiencias en la seguridad. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, y Manuel Fraga presentaron esta mañana la nueva Policía Gallega. Se trata de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita al Gobierno gallego para funciones de escolta y protección de edificios autonómicos. La unidad está integrada por 160 agentes.
José María Aznar, presidente del Partido Popular, tendrá que testificar por escrito en el llamado juicio de la construcción que desarrolla en la Audiencia Provincial de Burgos. Aznar tendrá que responder a las preguntas del fiscal sobre su relación con el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo. Violentas manifestaciones de los vecinos del madrileño barrio de Villaverde contra la construcción de viviendas para gitanos. Un detenido, 3 policías heridos, uno de ellos de arma blanca y numerosos contusionados ha sido el balance del enfrentamiento producido esta mañana en las cercanías de las obras. El Ayuntamiento de Madrid subirá un 18% el impuesto de bienes inmuebles el próximo año, pese a que el alcalde Álvarez del Manzano prometió una congelación fiscal en su programa electoral. Este impuesto, conocido popularmente como la contribución, es el de mayor recaudación para los ayuntamientos. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, reconoce que son necesarios cambios en la selección tras el escándalo de la derrota frente a Islandia, aunque no ha querido especificar cuáles serían esos cambios. Miera dará a conocer mañana la lista de convocados para el partido contra Francia. La Organización de Estados Americanos aprueba el envío de una misión diplomática a Haití para tratar con la Junta Militar Golpista la vuelta de Aristide a la jefatura del Estado. La Comunidad Europea anuncia la suspensión de toda ayuda económica hasta que se restablezca la legalidad en la isla. El ejército yugoslavo decreta el bloqueo de 7 puertos croatas en la costa adriática y advierte que la única salida para los independentistas es la rendición. En Belgrado, la presidencia federal estudia nuevas medidas de urgencia con la cúpula militar, mientras Croacia pide ayuda a Estados Unidos y el Vaticano. Irak critica con dureza al Consejo de Seguridad de la ONU, que ha decidido mantener las sanciones económicas contra el régimen de Saddam Hussein. En Irán, fuentes de la oposición denuncian la ejecución de 66 oficiales iraquíes por un supuesto golpe de Estado. Y a todas estas noticias que les acabamos de resumir a todos ustedes hay que añadir naturalmente una más, que se ha conocido hace escasamente 2 horas y que nos ha dado a conocer la identidad del nuevo Premio Nobel de Literatura. Una mujer, por 7ª vez en la historia de los Nobeles, una mujer accede a este galardón, que es considerado el más importante de la literatura universal. Se llama Nadine Gordimer, tiene 68 años, nació en Sudáfrica y la verdad es que ha escrito muchos cuentos, casi 2 centenares, y algunas novelas, 15 o 20 novelas. Eso es todo lo que yo sé de esta mujer a la que están viendo en este momento en sus pantallas, pero naturalmente tengo la enorme suerte de contar con Víctor Márquez Reviriego, que la conoce mejor que yo y que nos puede dar algún detalle sobre su obra literaria y sobre su personalidad, supongo. No mucho más, yo conozco algunas novelas publicadas en España. Por cierto, como pequeña historia, digamos que algunas de ellas la ha publicado una editorial que no está muy bollante, con lo cual espero, por el bien del mundo editorial español, que por lo menos esta editorial se salve ahora, porque tiene 2 novelas de ella, Ocasión de amar y El último mundo burgués, que es esta que me había traído esta mañana por si acaso ganaba ella. Tengo que decir, porque esto es algo que nuestros telespectadores no saben, que Víctor Márquez Reviriego había venido preparado con 2 candidatos que a su juicio eran los mejor colocados y que, y esto da buena prueba de su perspicacia literaria, una de ellas era la obra de Nadine Gordimer, que finalmente ha sido galardonada. Pero eso no vale porque no hay prueba. Pueden pensar que se ha montado luego. O sea, no, pero yo testifico. Sí, digamos que esta señora, yo creo que aparte de sus méritos literarios, tiene una cosa clara, que ella ha sido una luchadora contra el apartheid, contra la segregación de los negros en Sudáfrica, que es su país. Esta novela mismo es la historia del hijo de unos Boer o afrikaner, que son los racistas, los descendientes de los flamencos, de los holandeses que llegaron primero a Sudáfrica antes de los ingleses, y que se hace comunista y se dedica a luchar por la integración racial. Más o menos es la historia de los problemas de un matrimonio junto con los avatares de esa política de un hijo que sale rana, digamos, así a los padres, ¿no? Pero bueno, o sea que en esta señora yo creo que se ha unido la calidad literaria, que indudablemente me imagino que la tiene, por lo menos por mi modestísimo conocimiento de varias obras de ella, junto con la oportunidad política de darle un empujoncito que nunca viene mal a esa política del anti-apartheid africano y de terminar con esa aberración racista que se da en Sudáfrica y desgraciadamente no solo en Sudáfrica. Pero lo voy a poner en un compromiso que tendremos que resolver con mucha rapidez, don Víctor. Ponemos en un platillo de la balanza la calidad literaria, en otro platillo de la balanza la oportunidad política. ¿Por cuál cree usted que se ha decantado la Academia Sueca? Pues yo creo que ha sumado las dos, que lo que abunda no daña.
Bueno. Lo que abunda no daña. Gracias, don Víctor, por habernos ilustrado. En todo caso, hemos hablado un poco de literatura. Eso está muy bien, eso serena el ánimo y lo necesitamos sereno porque vamos a contarles dentro de unos momentos algunas noticias que no son precisamente serenas. Enseguida comprobarán con cuánta violencia se han manifestado los vecinos del barrio madrileño de Villaverde en contra de los gitanos que pretenden convivir con ellos. Hacienda. Pregunte por la cuenta fiscal Oro. Bankinter responde. Porque el futuro es la electrónica, presentamos Escuela de Electrónica. Las técnicas, la tecnología y su aplicación práctica, la informática, el sonido, la radio, el automóvil y las comunicaciones. Escuela de Electrónica. Con cada número una placa de circuito impreso. Oferta de lanzamiento. Con el número 1 la placa de un amplificador para Wallman y el regalo de un práctico comprobador de pilas. Millones de bocas ya tienen más sabor. Durante más tiempo. Nuevo Trident con NutraSweet. Más sabor durante más tiempo. El Gobierno va a tener dificultades para sacar adelante su ley de seguridad ciudadana. La mayoría de los grupos parlamentarios van a pedir la devolución del texto al Ejecutivo para una nueva redacción y esta misma mañana el propio Grupo Socialista anunciaba que va a presentar 15 enmiendas al texto del Gobierno. Todos los grupos parlamentarios de la oposición, excepto el PNV y Convergencia y Unió, presentarán enmiendas a la totalidad a la Ley de Seguridad Ciudadana. Esto es, piden su devolución al Gobierno. La enmienda, sin embargo, no prosperará porque estos grupos no reúnen la mayoría de votos en la Cámara. Esa ley es una ley que trata de encubrir la incapacidad de los responsables políticos del Ministerio del Interior, restringiendo las libertades de los ciudadanos. En todo caso, al menos los artículos 20 y 21 sí deberán ser reformados, ya que todos los grupos presentarán enmiendas a este articulado. Se trata de los preceptos que permiten respectivamente la identificación y retención de las personas, sin precisar el tiempo, y el registro domiciliario sin autorización judicial. El artículo, tal como está planteado, pretende que el funcionario de policía no solamente tenga comodidad a efectos de identificación, sino que disponga de un tiempo en el cual el ciudadano queda completamente inerme frente a la actividad desplegada por el agente. Y además es de prácticamente imposible reparación el hecho de la privación de libertad. Yo creo que esta ley lo que trata exclusivamente es dar instrumentos a las fuerzas de seguridad para la protección de la seguridad y para la protección de la libertad de los ciudadanos españoles. Y en ese artículo exclusivamente es darle ese instrumento. El debate en el Congreso de este proyecto de ley comenzará el próximo día 10. Hasta entonces, el Grupo Socialista deberá mitigar las desavenencias que existen incluso entre algunos de sus parlamentarios en relación a ciertos artículos de la ley. La seguridad ciudadana está en el fondo de las protestas de los vecinos del barrio madrileño de Villaverde que se oponen al asentamiento en esa zona de unas viviendas para gitanos. Esas protestas han degenerado esta misma mañana en violentos enfrentamientos con las fuerzas de la policía. Un detenido, 3 policías lesionados, uno de ellos con arma blanca y numerosos contusionados, es el balance provisional de los enfrentamientos que se han producido esta mañana entre los vecinos del madrileño barrio de Villaverde y las fuerzas antidisturbios. Los enfrentamientos se produjeron cuando más de 1 millar de vecinos intentaron paralizar por la fuerza la construcción de viviendas para 88 familias gitanas. Un cordón formado por un centenar de policías con escudos y porras impidió el acceso de los vecinos a las obras, produciéndose estas escenas de tensión. No hay derecho, no hay derecho. Mira todos los guardias que hay. ¿Por qué no se van a quitar los pocos que hay de droga por ahí? En vez de estar aquí, que se vayan a quitar la droga. Es lo que luego lo tergiversan todo, que lo tergiversan todo. Lo digo a él. No, le he dicho la verdad. Que venga Leguina Manzano y Felipe González, que se pongan de escudo. Que venga aquí Leguina a dar la cara aquí, Leguina. Es que tiene que venir aquí a la cara. Porque esto es una escombrera. Esto es una escombrera. Aquí no se habita, aquí no se habita. Aquí no se habita todo esto de escombro. Yo no conocí esto que tiene 6 metros de escombro. 6 metros. 6 metros. Y le han pegado a un hombre y a una mujer. ¡Son unos maricones!
Los vecinos de Villaverde han reiterado en numerosas ocasiones que no están dispuestos a que estas familias gitanas se asienten cerca de sus viviendas por temor al tráfico de drogas. El portavoz de la policía, José Quiroga, afirma que el problema de las drogas es competencia de esta y no de los vecinos. Grupos de investigación de las distintas comisarías y la Brigada de Policía Judicial, con su sección de estupefacientes, son los encargados de esta represión de tráfico de droga y estupefacientes, y ahí están los resultados de las tremendas aprehensiones realizadas en los últimos 12 meses. De momento, a estas horas, las aguas han vuelto a su cauce en el barrio de Villaverde, pero los vecinos han asegurado que no están dispuestos a ceder, reiterando que no es un problema de xenofobia, sino de droga. Otro dato relacionado con la seguridad, o en este caso inseguridad. El ministro de Justicia, Tomás de la Cuadra, ha inaugurado esta mañana la nueva cárcel de Jaén, en medio de la polémica surgida con los sindicatos de prisiones que califican la construcción de este nuevo centro, que ha costado 4.000 millones de pesetas, de auténtica chapuza. Grietas en los muros, sobresaturación y barrotes colocados en posición horizontal, a modo de escalera, son algunas de las deficiencias señaladas por los funcionarios. Los sindicatos se quejan también de que se recluyan en la nueva prisión a internos de primer grado considerados como muy peligrosos, cuando las condiciones de seguridad dejan aún mucho que desear. El ministro de Justicia ha negado además que vayan a ser trasladados a esta cárcel 17 presos de ETA, tal y como afirmaban los sindicatos. Ven ustedes que las últimas noticias que les hemos llevado hasta todos ustedes tienen de alguna manera el denominador común de la seguridad. El proyecto de ley de seguridad ciudadana, las protestas de los vecinos de Villaverde por la inseguridad que según ellos supone la convivencia con la comunidad gitana, la inseguridad que según denuncian los sindicatos tiene la cárcel de Jaén, recientemente inaugurada, hoy mismo, por el ministro de la Cuadra. Bueno, pues todavía una referencia más con ese denominador común. El presidente de la Comunidad Autónoma Gallega, Manuel Fraga Iribarne, como están viendo, en compañía del ministro del Interior, José Luis Corcuera, ha presentado, digamos oficialmente, a ese cuerpo de policías que van a desempeñar lo que podríamos denominar las funciones de la Policía Autónoma Gallega. Naturalmente, en ese acto, que nada tiene que ver con la actividad, digamos, internacional de Manuel Fraga, se han producido también declaraciones y Fraga no ha podido evitar hablar otra vez de Cuba, que parece ser el monotema de sus últimas intervenciones públicas, y en los mismos términos con los que se ha manifestado hasta ahora, es decir, en términos de bastante autosatisfacción por el papel que ha desplegado en la isla caribeña. Y eso a pesar de que las fuerzas políticas españolas no están precisamente contentas con el papel que ha desempeñado Fraga, y aún menos contentos están los miembros de la oposición cubana que viven en nuestro país. Están más bien, digamos, enfadados, entre comillas, por la gran oportunidad que ha perdido Manuel Fraga de dar un paso más en la conquista hacia la libertad de Cuba. Y me parece que bueno, que lo que ha ido es como que de turismo a recrearse un poco en el Caribe, y independientemente de, bueno, del cargo que haya ido a cumplir a nivel de gobierno, pero bueno, en el hecho de convencer a Fidel Castro para que cambie la situación, me parece que eso nunca no lo logró y nunca lo va a lograr. La opinión de Raúl, este refugiado cubano que llegó a España hace menos de un mes escondido en un barco, es muy parecida a la del resto de la comunidad cubana en España. Si sorprendió la decisión de Fraga de viajar a la Cuba de Fidel, más aún ha sorprendido los abrazos, los continuos